reverenciamos al Señor con nuestra actitud de oír la palabra, de ser reverentes a la palabra de Dios y a todo el acto cúltico. Cuando estamos adorando a Dios, es un momento de suma reverencia. Cuando oramos es un momento de suma reverencia. Así que, mis amados hermanos, es un tiempo especial para estar atentos. ¿Sabe que hemos venido hablando que el que pierde la atención fácilmente desliza? Que el que pierde la atención fácilmente se desvía del camino. Pues hoy tenemos en esta porción bíblica del capítulo 3 del libro de Hebreos. Hebreos no es en sí una carta al estilo epistolar de las cartas griegas, más bien es un sermón. Los expertos consideran que debe ser visto como un sermón. Así que estamos estudiando este sermón bíblico que se nos da a nosotros para entender la superioridad de Cristo. Cristo superior a todo. Así que hoy estamos en el capítulo 3. Vamos a leer hasta el versículo 6. Capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Leo en la versión Reina Valera y dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. El Señor nos esté iluminando a través de esta palabra. El tema que le he dado, mejor el título que le he dado es un llamamiento a la fidelidad. Un llamamiento a la fidelidad. Dentro del gran tema de la superioridad de Cristo, aquí aterrizamos hoy en una unidad en la cual se va a presentar que Cristo es superior a Moisés. Ahora, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y en qué me ayuda eso a mí ahora en el siglo XXI? Eso lo vamos a mirar poco a poco en la medida en que nosotros estemos haciendo las aplicaciones del texto bíblico. En ese momento de la historia, cuando es dada esta palabra, tiene una importancia muy grande y hay un llamamiento a la fidelidad a Cristo. La razón: muchos estaban tentados a abandonar el camino, estaban tentados a apartarse del camino a causa de las persecuciones, de las presiones de sus mismos compatriotas judíos. Y por eso en los próximos sermones el Señor usa la figura de no como en el desierto, donde sus padres me tentaron y quisieron regresar otra vez a Egipto. El asunto es que Dios nos ha rescatado y nos ha liberado y nos lleva ahora hacia la patria celestial. Y algunos podrían ser tentados a regresar otra vez a esa condición de esclavitud y de servidumbre bajo el señorío del pecado. Pero volver atrás es infidelidad. Y por eso quiero destacar esta virtud, la fidelidad, de la siguiente forma. Y lo ilustro de esta manera. Es la columna principal en términos de esa relación entre uno y otro, hablando de un hombre y una mujer. No hay fidelidad, ya no hay relación de pareja. Es más, por esa causa, por la infidelidad, ¿qué dijo Jesús que acontecía a la relación de pareja? Que prácticamente daba razones para un
divorcio, para una separación. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona en la relación de pareja comienza a considerar otra persona, a detenerse en otra persona, a fijar su atención en otra persona, ya la infidelidad está haciendo presencia. Usted dirá, pero bueno, todavía no se han acostado con la otra persona. No, Jesús dijo que desde el momento en el que se mira y se codicia, se ha comenzado a recorrer el camino de la infidelidad. Así que hombres y mujeres en el plano del matrimonio estamos expuestos a la infidelidad, pero la única manera para que haya verdadera fidelidad no es el tema hoy la fidelidad a la esposa o al esposo, es que la fidelidad a Cristo hace entonces que podamos ser fieles en todo lo demás. No sé si me hice entender. Estimada hermana, si su esposo es fiel al Señor, esté tranquila. Pero si su esposo no le es fiel al Señor, usted sí séalo, para la gloria de Dios, porque la mujer creyente puede santificar. Quiere decir que ayudará en algo a que la vida de ese hombre ande al menos en cierta rectitud. Bueno, pues vamos a hablar hoy acerca de la importancia de nuestra fidelidad al Señor Jesucristo en esta relación con Él. Él debe ser el centro de atención, el centro de la consideración. Si mira usted a otro lado, ya comienza a ser infiel. Miramos las riquezas y el Señor dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Miramos de pronto la riqueza de este mundo, mejor los bienes materiales, y los bienes materiales atraen porque dan cierto poder, o la fama, el reconocimiento también es algo que mueve al ser humano. Y uno podría estar buscando estas cosas, pero esos no son sino dioses tras los cuales corre la gente, y el que va hacia allá entonces ha abandonado a Cristo. La advertencia es: tengamos cuidado de prestar atención a lo que se nos ha enseñado, para que no nos desviemos, no nos deslicemos y caigamos o abandonemos o descuidemos una salvación tan grande. No porque la salvación se pierda, no. Es más, creo que se pone en evidencia quienes realmente han sido salvados. Cuando un esposo va a trabajar en un lugar donde solo hay mujeres, quizás su esposa esté un poco intranquila, pero tendrá la oportunidad de saber si su marido realmente es fiel. Ahora, si no lo era, pues se irá. Eso solo sirve para probar, para dejar de manifiesto, para poner en evidencia. Así que, hermanos, quiero mirar 3 puntitos acá. El texto, por favor, permanezca ahí en la porción bíblica. Dice así el versículo 1: por tanto, eso tiene que ver respecto a lo que venía diciendo. Y lo que venía diciendo es que Cristo es el sumo sacerdote. Ya lo explicamos hace 8 días. Luego señala y dice: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, y esa palabra quiero que usted la pueda resaltar, considerad, ponga la atención, reflexione, no se distraiga, deténgase en Él, ponga los ojos en Él. Eso es lo que quiere decir considerar. Esto no es de consideración como que no sea descuidado, no. Este término aquí significa: miren allá, consideren allá, presten atención allá, fijen sus ojos allá. ¿Dónde? Donde está Cristo. En Él es el autor y consumador de la fe. Ya lo hemos hablado, lo dice la Biblia más adelante en esta misma porción de la Biblia, como es Hebreos: puesto los ojos en Jesús. Así que, hermanos, el texto nos está diciendo que consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, ¿quién es? Cristo Jesús. Bien, voy a desglosar este versículo de la siguiente forma. Lo primero que yo observo es que el verbo considerar está dado en una ordenanza. Está dado como un mandato, es un imperativo. No es un consejo, no, es una orden de Dios. Y nos está diciendo: poned la mira,
considerad aquel. Así que, hermanos, si estamos mirando para otro lado o estamos un poco distraídos, el Señor de inmediato llama nuestra atención para que podamos considerar ¿a quién? A Cristo. Pero ¿cómo lo presenta este versículo? Dice como el apóstol. ¿Han escuchado la palabra apóstol? Jesús tuvo 12 apóstoles. Además de eso, hoy por ahí en las emisoras cristianas y en algunos canales van a ver ustedes a algunos que se hacen llamar apóstoles. No es el tema de hoy, pero esos no son verdaderos apóstoles. Quizá puedan ser predicadores, ministros del evangelio, pero quizá un poco distraídos y están desviándose porque están yendo tras el reconocimiento y títulos honoríficos, como si eso les diera mayor importancia. No está bien, pero como no es el tema, no vamos a hablar de esos apóstoles. Vamos a hablar de Jesús, el apóstol, el verdadero apóstol. ¿Qué connota la palabra apóstol? Debo explicar. La palabra apóstol habla de una persona que tiene el mismo derecho, el mismo poder, la misma autoridad del que lo envía. Por eso es que ningún hombre debe llamarse apóstol. ¿Por qué razón? Porque un apóstol ostenta estos privilegios: tener el mismo derecho, el mismo poder y la misma autoridad del que lo envía. Es como si estuviera el mismo que le ha enviado. Nosotros somos ministros del Señor, servidores de Dios, pero no apóstoles. Aunque en algún sentido tal vez usted podría pensar y decir: bueno, pero Dios nos envió. Sí, nos envió. Y la palabra apóstol significa enviado, pero no solo enviado, significa enviado con el mismo poder, autoridad y derechos del que le envía. Esa es la gran diferencia. O sea que en el sentido más llano todos fuimos enviados, pero la palabra apóstol no solo hace énfasis en que fue enviado, sino que es como si estuviera la misma persona a la que representan. Por eso nosotros seguimos la doctrina de Cristo y de los apóstoles, porque los apóstoles tienen el poder, la autoridad de Cristo. A ellos Dios dio autoridad. Eso dice la Escritura. Ahora, sé que algunos hermanos leen la Biblia y entonces dice el pasaje que el Señor dio a los 12 autoridad para echar fuera demonios, para hacer una cantidad de cosas, y algunos olvidan que está diciendo el texto. Ahí en ese pasaje está diciendo que a los 12 dio esa autoridad. Que Dios quiera usarnos a nosotros en algún momento de nuestro ejercicio ministerial para que algo de estas cosas puedan pasar, Dios lo puede hacer, pero eso no significa que a usted se le concedió tal autoridad. Simplemente que Dios usa a quienes quiere usar en el momento en el que Él lo desee, cuando Él quiera, para glorificar su santísimo nombre. El versículo entonces me presenta a Jesús como apóstol, pero también lo plantea como el sumo sacerdote. Y hace 8 días estaba explicándoles un poco acerca de Levítico 16, donde nos habla del sumo sacerdote. Cristo es el verdadero, el gran sumo sacerdote. En el tiempo antiguo, el orden arónico tenía un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote entraba cada año con sangre de un sacrificio al lugar santísimo. Dios perdonaba al pueblo por un año más. Dios quitaba la culpa del pueblo por un año más. Cada año tenían que repetir el mismo rito, tenían que ofrecer el mismo sacrificio. Cuando el sacerdote entraba con esa sangre para llevarla sobre el propiciatorio era una tapa que estaba puesta sobre el arca del pacto, una especie de caja que estaba en el lugar santísimo. Para quienes están leyendo ahora Éxodo, creo que van a poder tener ahora mayor claridad cuando estén leyendo allí en Éxodo.
El arca del pacto estaba allá, pero el arca del pacto, sobre ella estaba el propiciatorio, y en el propiciatorio dos querubines, y entre los querubines estaba la columna de nube, que era la presencia de Dios manifestada allí. ¿Quién podía entrar entonces representando al pueblo, llevando sangre para que Dios perdonara al pueblo? El sumo sacerdote. Pero como ese sumo sacerdote era puesto por los hombres y era imperfecto, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sí mismo, porque era imperfecto. Y además entraba con sangre ajena. Él no entraba con su propia sangre. En cambio, Jesús es el gran y sumo sacerdote que va a entrar en la presencia misma del Todopoderoso, o sea, en el trono celestial, y va a entrar con su propia sangre, no sangre prestada. Y como Él es eterno, su sacrificio es para siempre. Por eso no hay necesidad de seguir cada año presentando sacrificios para que Dios perdone los pecados. Ya se ofreció el único y gran sacrificio por parte del gran Cordero, ofrecido por el gran y sumo sacerdote que entró en los mismos cielos para llevar allí el pago de nuestros pecados, su propia sangre. Así que, hermanos, grande es el favor que nos ha hecho nuestro Señor Jesús. Así que si usted ha pecado y dice, bueno, yo voy a ayunar 8 domingos, 7 domingos, tal vez, no sé, 9 días para que Dios perdone mi pecado, usted está desconociendo la obra de Cristo y está pecando por ignorancia. Ningún sacrificio suyo servirá para que sus pecados sean perdonados. Si usted ha pecado contra Dios, no le queda otro camino que ir a aquel que es el verdadero y sumo sacerdote. No tiene otro camino. Así que podría pensar, no, dentro de cierta idea religiosa se ha presentado una especie de adagio, proverbio que dice que el que peca y reza empata. No, aquí no funciona así. No, usted peca y solo tiene una sola alternativa. No hay dos, una sola: rendirse a los pies de aquel que es poderoso para perdonar nuestros pecados. Y Él, el Señor Jesucristo, es el que pagó por usted y pagó por mí. Luego, ahora debo estar tan agradecido con Él que debo considerarlo todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando digo todo el tiempo, hermano, quiero referirme a que usted todos los días lo vive enfocado en Dios, pensando en Dios, agradándolo a Él, viviendo sus mandamientos, sabiendo que mientras vive aquí usted tal vez viva 80 años, tal vez viva 100 años. El contrato que Dios le haya puesto o le haya dado a usted, usted lo va a cumplir en cuanto a la vida, pero ese tiempo debe ser para vivirlo delante del Señor, para agradarlo a Él, para glorificarlo, para exaltarlo. Eso no significa que usted no falle, no significa que usted no vaya a cometer pecados, porque los evangélicos, los cristianos, los que cargamos la Biblia, la leemos, la estudiamos, la predicamos, también pecamos. Bueno, yo he pecado y usted también, sí, hemos pecado delante de Dios. Y ya no hay que ofrecer más sacrificios, solo recurrir a aquel que se ofreció por mí. Él es el gran y sumo sacerdote. Ahora, pero llama la atención las expresiones con las que comienza el escritor de Hebreos para referirse a los destinatarios de este sermón. ¿Cómo los llama? Hermanos santos. Qué bonita palabra, qué buena frase. Hermanos santos. No le vaya a decir al que está al lado hermano santo, pero el que está al lado es un hermano santo. No lo mire con duda, usted mira con sospecha. El escritor de la carta, probablemente un judío conocedor de Cristo, rendido a los pies de Cristo, lavado por la sangre del Cordero de Dios, este hombre le escribe a sus hermanos que están pensando en apartarse de la fe en Cristo, y les está diciendo: hermanos santos. La palabra santo lo hemos hablado una y otra vez, pero hay que seguirlo explicando. La palabra santo no significa perfecto.
Por eso algunos hermanos consideran que uno no puede llegar a ser santo. No, usted ya es santo. Lo que usted no es perfecto. Usted no es perfecto. Cuando la Biblia habla de santo, significa apartado, separado. ¿Ya? No significa perfecto. A Dios le plació separarlo a usted, apartarlo a usted, sacarlo, ¿verdad?, de donde estaba, traerlo acá, pero usted ha venido con toda la mugre y la inmundicia de allá de donde viene. El Señor pagó el precio por nuestros pecados, que es la ira de Dios, la muerte. Ahora, al traernos, por cuanto Cristo pagó por nosotros, nos trae a su iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la congregación de todos los llamados por Dios para salvación, de todos los llamados por Dios porque a Él le plació separarlos desde la eternidad. Ese grupo es la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, pero no somos la iglesia. No sé si me hice entender. No somos la totalidad de la iglesia, somos una partícula de la iglesia. Y el escritor de Hebreos está diciendo que nosotros somos santos. Usted dirá que está refiriéndose a los destinatarios allá en el primer siglo. Sí, pero los santos de allá eran los que tenían el llamamiento celestial. Observe lo que sigue diciendo ahí: hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Bueno, entonces usted también ha tenido un llamamiento celestial a través del evangelio, a través de la palabra de Dios, a través de Cristo, que descendió del cielo para anunciar esta gloriosa verdad y llamarnos a Él. Ese llamamiento es santo, ese llamamiento es celestial, porque viene de alguien celestial, viene de Cristo Jesús. Usted tiene un llamamiento celestial. Usted dirá, bueno, nunca escuché una voz por allá así extraña desde arriba. No, lo que está diciendo es: este mensaje no es de los hombres. El evangelio no es una filosofía producto del razonamiento humano. El evangelio no es un pensamiento, una ideología inventada por los hombres. El evangelio es la palabra de Dios encarnada en Cristo Jesús, expuesta a nosotros, para que nosotros por medio de esa palabra podamos regresar al Padre y serle agradable y poderlo glorificar. Así que usted es santo y tiene llamamiento celestial. Cuando entrevistan a un futbolista de la, bueno, estoy pensando tal vez en un jugador que lo llaman a la selección Colombia. ¿Cómo se siente el futbolista que ha sido llamado a la selección Colombia? Se siente privilegiado, está muy contento, muy feliz, hasta el punto que ellos dicen que no hay honor más grande para un futbolista que ponerse la camiseta de su país, de su nación, de su selección. Para ellos es un altísimo honor, un llamamiento nacional a representar a la selección, mejor, por medio de la selección, representar a su país. Es un honor. Yo le pregunto, ¿y no es superior honor que a usted el llamamiento se lo hicieron del cielo? Que Dios a través de Cristo le ha llamado ahora para que usted venga a Él. Pero que a veces oímos el llamamiento del vecino que me dice, que le dice o nos dice: vecino, lo espero el sábado para que nos echemos unas polas. Así como hay llamamiento celestial, también hay llamamiento infernal. Bueno, no lo dice la Biblia, estoy yo diciéndolo, ¿no? Y hay veces oímos la voz equivocada, el llamamiento equivocado. Oye la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dios le ha llamado. Es un llamamiento honroso, un llamamiento privilegiado. Por lo tanto, como el Señor en su inmensa bondad ha dado su vida por nosotros,
lo menos que nosotros podemos hacer es llevar una vida en santidad y en fidelidad a Él, serle fiel a Él. Esa es la aplicación que vamos a tener que tomar en esta mañana. Este no es un asunto solo de venir el día domingo, cantar unas canciones, orar, traer una ofrenda, oír la palabra, irnos para la casa. Este es un asunto de fidelidad a Dios. ¿Cuándo? Mañana, pasado mañana, todos los días, sé fiel al Señor. ¿Cómo es posible que aún tengamos hermanos de tantos años leyendo la Biblia que son movidos por sus emociones y toman decisiones bajo sus propios impulsos? No es correcto. Todo el que se mueve por emociones cae en infidelidad, resbala en infidelidad. Pero el que se mueve por principios no caerá, porque se mueve a través de leyes que le guardan, que le protegen. ¿Alguna vez, varón, usted ha salido de su casa peleado con su esposa y ella le ha insultado y su corazón anda chorreando sangre a causa de esas palabras tan hirientes? ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sí, Señor. Y de pronto una persona, tal vez amiga suya, una señora, una mujer amiga suya, una compañera de trabajo, salió en su ayuda a curar esas heridas. Pregunto, ¿acaso sus emociones no fueron impactadas? ¿Acaso no empezó a experimentar unas cosas a partir de su emoción hacia esa otra persona? Mientras siente un poco de rabia hacia su esposa, ahora siente ¿qué? Cosas bonitas hacia la persona que le está ayudando. Y el que vive por emociones y anda por las emociones fracasará, va a resbalar. Ahora, si es un varón de Dios, un hombre de Dios que se mueve por principios, conoce el principio de la fidelidad y ya, no importa. No se desviará, no se apartará, no abandonará el compromiso con su esposa, ni mirará a otras mujeres como debe mirar a su esposa. Usted dirá, pero ¿por qué el pastor está haciendo hoy énfasis en cosas de la familia? Porque más adelante va a tocar el punto, en el capítulo 13, ¿no? Para mostrarnos algo acerca de que bienaventurado es el matrimonio y el lecho sin mancilla, para volver otra vez a hablar de la fidelidad, ¿ya? Y Efesios capítulo 5 y 6 hablan de eso. Bueno, entonces no estoy hablando de algo así como tan lejano, aunque el texto está hablando de la fidelidad a Dios, la fidelidad a Cristo. Quiero mostrar también en el versículo que sigue lo siguiente, dice el 2: el cual, hablando de Cristo, es fiel al que le constituyó, o sea, al Padre, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entendamos lo siguiente: para una audiencia judía, ¿quién era Moisés? Moisés para los judíos era un personaje elevadísimo, un gran héroe, una figura venerable. Y es más, algunos hablaban de ser fiel a Moisés. Ser fiel a Moisés era algo así como ser fiel a la Torá, ser fiel a la ley. Moisés era un personaje venerado. ¿Quién iba a hablar mal de Moisés? En los días de Cristo, hablar mal de Moisés podía representar inclusive la muerte. De tal forma que ellos, los judíos de su época, intentaban ser fieles a Moisés. Pero viene el autor, que es un judío convertido a Cristo, para decirles: a ver, Cristo es superior a Moisés, y si Moisés requiere fidelidad, ¿cuánta más fidelidad requiere aquel que es superior a este hombre? Es lo que quiere decirnos el autor de este documento. Y es: ellos peleaban por ser fieles a Moisés, pero Moisés no era el sumo sacerdote ni el apóstol. ¿Moisés qué fue? En este ejemplo de fidelidad, porque también el texto está diciendo que Jesús fue fiel al que lo constituyó, pero también señala que Moisés lo fue.
Uno podría decir, bueno, entonces ser fiel a Moisés implica ser fiel también a Cristo. Pero nos va a ubicar un poquito más adelante acerca de Moisés tiene una condición distinta a la de Cristo. Cristo es superior. Y por lo tanto, hubo un momento en el cual ser fiel a Moisés era necesario, ser fiel a la ley era necesario. Pero esas cosas solo eran sombra de lo que había de venir. Ser fiel en la elaboración de una maqueta. Cuando usted va, por ejemplo, a comprar seguramente un apartamento, pasa por la oficina, por donde está el apartamento modelo, pero antes de eso, por allí en una mesa hay unas maquetas. Ahora, usted se queda mirando la maqueta. Yo debo suponer que guarda proporciones, ¿verdad? Entonces yo veo una ventana grande ahí, y yo debo suponer que en la realidad la ventana es grande, que guarda las proporciones. Pero al fin y al cabo, yo no debo entonces yo no compro la maqueta. La maqueta me sirve para yo tener una idea acerca de lo que realmente voy a adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, puede ser que usted diga, no, es que yo pago los 100, 200 millones y me voy a llevar mi pedazo, ¿verdad? Voy a llevarme mi apartamento y se lleva un pedazo de maqueta. Y luego comienza a ser fiel a esa maqueta. Y cuida la maqueta, pero usted no va a recibir el beneficio que le ofrece la realidad que la maqueta representa. No sé si estoy enredando el tema, pero el asunto es, hermano, ya la maqueta le dio una idea, la maqueta le permite a usted entonces sacar el dinero, pero usted no está comprando eso, usted está comprando la realidad. Quizá le regalen la maqueta, pero luego que usted ha entrado al apartamento o a la casa, usted lanza por allá la maqueta. ¿Es así o no? Ya la maqueta no importa. Moisés fue parte de la maqueta, pero Jesús es la realidad que Dios venía anunciando a través de estas sombras, a través de estas figuras. Así que, hermanos, es bien importante verlo así. Moisés fue fiel. Puede ser que la maqueta sea fiel en las proporciones, pero no puedo entrar en la maqueta, no puedo vivir dentro de esa maqueta. La invitación no es a vivir dentro de Moisés, la invitación es a vivir en Cristo, porque solo Cristo puede albergarnos. Solo en Cristo la familia cabe. Eso es lo que va a hablar ahorita más adelante cuando habla de la casa. La casa no es un edificio, la casa es la familia. La casa es el pueblo, y el pueblo no cabe en la maqueta. El pueblo solo cabe en el real. Solo en Cristo puede caber la multitud de hombres y mujeres de todas las épocas. Solo en Él hay espacio. Solo en Él podemos nosotros estar seguros. Lo demás es sombra. ¿Sí? ¿Qué tal que usted llega a su casa con esa maqueta de una casita, verdad? Y le dice, esposa, hijos, vengan porque compré la casa. Alístense todos porque nos vamos a mudar para esa casa. Creo que el sentido común no le permitirá hacer eso. Solo usted le dirá, mira, así va a ser la casa en la que nosotros vamos a morar. Pregunto, quizá todavía no ha sido construida, para hablar de este ejemplo, pero ya hay ¿qué? Alegría, ¿sí? Ya hay alegría, ya hay gozo. Es más, los niños comienzan a mirar y a decir, yo tomo tal pieza, no, tal cuarto para mí. Hay alegría. Y es más, empiezan a contar los días para cuando entreguen la realidad. Creo que así como los niños, un esposo, una esposa estarían expectantes para el día en que les entreguen la casa que compraron, viendo primero una maqueta, los cristianos viven esperando la realidad de las cosas anunciadas que ya tenemos bien adelantadas, pero que esperamos la consumación del plan redentor por parte de nuestro Señor Jesús cuando Él regrese.
¿Están contentos para mudarse? Esta semana tuvimos un ejercicio de una mudanza, ¿no? Nosotros, algunos hermanos del equipo pastoral, fuimos a ayudarle a una hermana a mudarse. Y nos mudamos de un lado para otro, pero un día vamos a mudarnos de forma definitiva y eterna, y ya no vamos a tener que sufrir más con los trasteos. ¿Ya? El verso dice, el verso 3 dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, ojo, mire que el texto está diciendo así, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿De quién está hablando? De Cristo. Cristo es estimado de mayor gloria, más dignidad tiene Cristo que Moisés. Ese era un problema de los judíos, que ellos creían que Moisés era lo máximo. Pero no, Moisés solo fue una figura que como libertador prefiguraba la liberación del pueblo de Dios de forma definitiva. Moisés los liberó de Egipto y los llevó por el desierto. Es más, entraron a Canaán los descendientes de ese pueblo, pero debo preguntar si realmente los liberó del pecado. Moisés no pudo liberar a nadie del pecado. Es más, Moisés no pudo sacar a Egipto del corazón de ellos. Esa era la gran lucha. Algunos han escrito así o han dicho así, que los israelitas salieron de Egipto, pero que Egipto no salió de Israel. A donde fueron los israelitas en el desierto, ahí cargaban su Egipto, su añoranza del Egipto, su deseo de volver atrás. Hay algunos creyentes también por ahí, y esa es la advertencia que hace el escritor de este documento: es cuidado, presten atención en Cristo, no se vayan a deslizar, no se vayan a desviar, porque mayor gloria que Moisés tiene Cristo. La razón por la cual tiene mayor gloria, bueno, aquí el texto nos está diciendo que Moisés, en el versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Está diciendo toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, para mostrar por qué Cristo es superior a Moisés. Porque aunque Moisés fue fiel en la casa, no fue el que hizo todas las cosas. Recuerden que cuando Moisés allá en el monte tiene un diálogo con Dios y debe levantar tabernáculo en el desierto, Dios le dice a Moisés: ten siempre cuidado de hacer las cosas tal como el diseño que yo le di. Ya con eso sabemos que lo que iba a construir Moisés era unos planos, una pequeña maqueta, pero él debía ser fiel, porque esa era una manera de anunciar lo que estaba por venir. Y Moisés fue fiel en eso. Pero el que hizo todas las cosas, lo cual de inmediato me lleva a pensar que Cristo es el creador de todo, y lo está colocando como el creador de todo. Ya lo ha anunciado en los capítulos anteriores, cuando ha dicho que Él es la sustancia del poder de Dios y que por Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo hizo Él. El Señor es el dueño de todo. Cristo es el amo y Señor de todo. Él fue el que nos salvó. Por eso es: ¿quién condenará a los que siguen a Cristo? Si Cristo murió por nosotros y Él es el todo, y Él es el máximo juez, el máximo Señor, y Él es el todopoderoso, ¿quién nos puede acusar? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero esos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne andan mirando aparte, o mejor, andan mirando a otro lado, no a Cristo. ¿Qué es andar en la carne? Apartar la mirada del Señor, no andar conforme a Cristo. Eso es andar en la carne. Ahora, algunos piensan que si tienen un trabajo están andando en la carne. No, trabajar no es andar en la carne. Trabajar es hacer la voluntad
de Dios. Ahora, si usted es un negociante y ese es su trabajo, pues eso es la voluntad de Dios. Solo que no, o sea, haga negocios bien, sea recto, sea íntegro en sus negocios, y entonces usted está haciendo la voluntad de Dios, lo está agradando a Él. ¿Ya? No ponga pesa falsa, no altere la balanza, no cambie los linderos. Bueno, hay tantas cosas en ese mundo de relaciones que es importante que nosotros entendamos. Es que somos hijos de Dios, que somos hermanos santos con llamamiento celestial. Ese llamamiento celestial significa: usted está en la tierra, usted está aquí en este mundo débil, pero Dios le ha llamado para que salga de ahí y vaya avanzando en este camino que es un desierto, donde solo tenemos tiendas, pero algunos andan pegados a la tienda. Dios quiere que no nos quedemos en el desierto bajo tiendas. Dios quiere que avancemos para que entremos a la patria verdadera. Hermanos, vamos a trabajar fuertemente en lo que Dios nos llamó a hacer. Unos en cosas eclesiásticas, otros en negocios, otros en deportes, otros en las áreas en las que Dios nos haya llamado. Vamos a ser esforzados y valientes, porque allá glorificaremos el nombre del Señor. Daniel fue un gran estadista, ¿sí o no? José fue un gran estadista. Ellos no fueron sacerdotes, no fueron predicadores, fueron hombres que estuvieron en ciertas áreas que no era tan fácil, amados hermanos, poder estar allí y honrar a Dios. Pero Dios se glorificó en ellos para que ellos pudieran honrarlo en situaciones difíciles o extremas. Al fin y al cabo, pues obviamente no es la obra de ellos, es la obra de Dios en ellos, para mostrarnos que Dios puede hacer que uno de sus hijos pueda ser fiel en medio de Egipto y al lado de Faraón. No sé si me hago entender. Pastor, es que usted no sabe con las personas que yo trabajo. No, yo no lo sé, y eso no es lo que importa. Lo que importa es que Dios sí sabe con quiénes usted trabaja, pero Dios sabe quién es usted. ¿Y sabe quién es usted? Uno que Dios tomó por gracia y misericordia, uno que Él sostiene todos los días, uno que Dios le cuida los pies para que no resbalen. ¿Recuerdan el Salmo 121? No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que le guarda. Dios va atento a su caminar, hermano, para que usted no resbale. Pero a veces pareciera ser que en medio de la población cristiana estamos tratando de avanzar hacia el Señor, pareciera, pero estamos mirando para otro lado. Nosotros no vamos a ser permanentes aquí, usted lo sabe. Su permanencia no está aquí. Esto es temporal. Y permítame señalar lo que voy a decir, y es que aún la vida es temporal. Esta vida es temporal y tenemos que cuidarla. ¿Ha visto usted fotografías de hace 10 años? ¿Cómo era usted? Yo no las miro para no torturarme. Ya. Pero el tiempo va pasando y vamos envejeciendo. Solo cuando uno se encuentra con los amigos, ustedes que se encuentran con los amigos del colegio, y usted se queda mirando, uy, cómo está de viejo ese, y ve a las amigas del colegio, y cómo está de vieja. No se lo dice, pero usted lo piensa, y el otro está pensando exactamente lo mismo de usted, porque el envejecimiento es mutuo. O sea, ahí vamos todos. Pronto expiramos. Por eso la Biblia dice que hay que redimir bien el tiempo, porque los días son malos o son cortos, y hay que aprovechar al máximo el tiempo. Pero la mejor forma de aprovechar el tiempo es considerando a aquel que es apóstol y fiel sumo sacerdote, que mayor gloria que Moisés, mayor gloria que el líder de la iglesia, mayor gloria. O sea, ¿por qué poner los ojos donde no hay que ponerlos?
Hay hermanos que se sienten orgullosos de ir a la iglesia del pastor tal. Usted nunca vaya a cometer ese error, así que no hay mucho de qué sentirse orgulloso. Probable que usted diga: no, yo mejor no digo dónde me congrego, mejor así. Ya, siéntase usted. Cuando digo orgulloso, estoy diciendo, porque el texto va a terminar hablando de gloriarnos. Gloriarnos, gloríese en Cristo. No se gloríe en ningún hombre, porque todo hombre es mortal. En cambio, aquel que vino a morir para hacernos inmortales. No sé, para que la mortalidad fuese sorbida, para que la muerte fuese vencida y entonces coronarnos de inmortalidad. En la ficción hay algunos héroes que no mueren, ¿no? Yo soy muy malo para todo eso de los cómics, no soy bueno. Respeto a quienes de pronto tienen esos gustos extraños, pero yo no sé. Batman es una persona que no muere, ¿no? Creo que es Batman, ¿no? Los vampiros no mueren, ¿no? Ellos viven 300, 400, son como inmortales y tienen unos poderes para no morir. Le voy a decir algo: el problema suyo ya está solucionado. Esto no es de chupar sangre del otro. Esto es que Jesús nos cubrió con su sangre. Y ahora lo mortal ha sido vencido. Claro que vamos a morir, pero la muerte no debería ser una tragedia para nosotros que estamos en Cristo. La muerte debería ser para nosotros algo que genera expectativa, ¿verdad? Algo que genera, qué bueno que ojalá. Yo no estoy diciendo que esté pensando ahora quiero morirme mañana. Yo no quiero morirme mañana, pero a la verdad no tengo problema si mañana es. La verdad. ¿Por qué razón? Porque creo que no me pierdo de mucho aquí. Usted dirá: el pastor está pensando como muy, ¿tendrá problemas? Yo sé que ahora a la salida alguno me va a decir: pastor, ¿se siente bien? ¿Tiene alguna situación? No, quiero decir es que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y eso dice la palabra. Y si usted cree y confía en eso, entonces, amados hermanos, no se preocupe, porque los días pasan rápido y nosotros quitamos calendarios y otra vez otro calendario y otro calendario, no importa. Y cuando llega la enfermedad y el médico quizá nos dice: bueno, es probable que ahora sí, nosotros decimos: bueno, finalmente el Señor tiene la última palabra. Pero si es, bienvenido sea el momento, porque los cristianos no mueren, los cristianos duermen para la gloria de Dios. Poner los ojos, considerar aquel que es el dador de la vida, tiene tanto beneficio, tiene tanto privilegio, que es una necedad, y por eso el que no pone los ojos en Cristo merece la condenación eterna, morir o estar separado en el fuego eterno, como lo querramos ver, por los siglos de los siglos, porque es el más grande de los pecados, no creer en Cristo. Así que voy a ir terminando con esto, y es: Moisés fue siervo, pero Jesús fue o es hijo. ¿Notan la condición distinta? ¿Por qué Jesús es superior? Porque ¿quién es superior en la empresa? ¿El hijo del dueño o el empleado del dueño? El hijo del dueño, ¿ya? Y si usted está trabajando allá en la empresa, llegó el hijo del dueño y le dice: Johan, ¿me hace un favor? ¿Me mueve ese carro que está allá al frente? ¿Qué hace Johan? Bueno, pues si es el hijo del dueño, uno ya se siente ahí como comprometido con el hijo del dueño. Pero si llega de pronto el otro que es empleado ahí, llega, es un compañero suyo y le dice: Johan, ¿será que usted puede ir a mover el carro? Pues usted ya como que, ¿sí? Ya lo duda, ya uno lo mira con sospecha, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ese se quiere aprovechar de mí. Pero cuando es el hijo del dueño, es como si fuese el dueño mismo.
Por esa razón, amados hermanos, estaba el autor hablándole a los hermanos cristianos judíos, diciéndoles: ya dejen de mirar a Moisés, ahora pongan los ojos en Cristo, pongan los ojos en Él, porque Él es el que realmente nos ha libertado. Él es el que nos lleva para entrar en el verdadero reposo. Él es el que nos va a introducir en la patria celestial, que tiene cimientos o fundamentos inconmovibles. Nunca, nunca más habrá derrota para ese pueblo. Nunca más sufrirá ese pueblo. Nunca más será vencido este pueblo. Nunca más estará en esclavitud este pueblo. Y el versículo 6 dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Por eso es que está hablando de familia. Nosotros somos su casa. Usted es miembro de la familia de Cristo. ¡Qué alegría! ¿Verdad? No somos muy pentecostales, no somos muy carismáticos, pero esto nos debe alegrar mucho, hermano. Y yo sé que cada uno tiene la manera propia y particular de alegrarse, ¿no? Unos hacen mucho estruendo, otros no. Nosotros somos de los que nos alegramos sin tanto ruido. Pero yo espero que bajo esa cubierta de poco ruido usted esté lleno de mucho gozo, de mucha alegría, de mucha gratitud, para seguir considerando en fidelidad a aquel que nos dice la palabra de Dios, que Él es el Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Pero nos advierte algo: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, lo cual indica lo siguiente, y es que un llamamiento a la fidelidad implica retener con firmeza hasta el final. Cuando hay un matrimonio, en el pacto matrimonial se le dice a la pareja, si se comprometen a ser fiel hasta que la muerte los separe. Ese es el compromiso, hasta que la muerte los separe. Eso ya hoy por hoy parece un chiste allá en el altar, ¿sí? A la gente diciendo: sí, me comprometo, porque estamos frente a una situación muy complicada en términos de la responsabilidad del ser humano, porque hay poca responsabilidad en compromisos tan humanos como ese, y la gente abandona rápidamente ese compromiso. Y eso que le dijo: delante de Dios, yo contigo hasta la muerte. Hermanos, violentar ese pacto es un pecado grave delante de Dios, pero no serle fiel a Cristo es condenación eterna. O sea, el asunto es muy serio. Así que, hermanos, retengamos con firmeza hasta el final. Esto no es como, como en las calificaciones de las universidades o colegios, ¿no? Que si de pronto con un 60% yo paso. No, esto es todo o nada. Usted debe ser fiel al Señor toda su vida. Usted dirá: bueno, vamos a suponer que un cristiano muere, llega delante del Señor y le dice: Señor, el último mes de mi vida fue el mes que yo realmente me aparté de ti y estuve andando por cosas no buenas, pero Señor, ten en cuenta todo de ahí para atrás. ¿Sabe qué dirá el Señor? Yo nunca lo conocí. ¿Por qué razón? Porque los que son de Dios están en Cristo, permanecen en Él y estarán siempre en Él. La última línea dice: firmes en la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Puestos en pie, vamos a cerrar este discurso con las siguientes palabras: el apartarse de Cristo no es ir a ningún lado, es ir tras lo que considera o llama la atención de su vida y a lo que quiere dar honra. El llamado es prestar atención para no deslizar, y la mejor manera es considerando a Cristo, su dignidad. Lo invito a considerar a Cristo, la dignidad de Él, la obra de Él y posición que tiene en la historia de la redención, porque Él es el Hijo de Dios. Pero además de eso, sepa esto:
Él vino de Dios para que usted pueda ir a Él. Él participó de condición de carne para que usted pueda participar de la condición divina. Él se hizo pobre para que usted participe de su riqueza. Él llevó el castigo para que usted y yo quedáramos libres. Pero sobre todo, Él murió para que nosotros vivamos para su gloria. Seamos fieles a Él. Séale fiel al Señor, hermano. Sea fiel a la palabra de Dios. No deshonre al Señor con un chiste. No deshonre al Señor con pensamientos a los que usted alimenta. No deshonre a Dios viendo en la televisión o en el internet lo que no tiene que ver. No lo deshonre. Ahora, si tiene luchas, póstrese ante el Señor y clame misericordia, que poderoso es Dios para socorrerlo. Padre, te doy gracias por este momento especial, Señor, por tener en Cristo al gran y sumo sacerdote, pero también a ese apóstol enviado del cielo a traernos el glorioso mensaje de salvación, pero también el hacerse sumo sacerdote para ir en representación de nosotros a tu misma presencia, oh Padre, no con la sangre de un animal, sino con su propia sangre, muriendo por nosotros para quitar la culpa, para expiar la culpa y así apartar de nosotros la ira que por la justicia de Dios todos merecíamos a causa de nuestros pecados. Te doy gracias por Él, a quien rendimos honor y gloria en este día, oh Padre, y a quien debemos toda fidelidad, toda fidelidad. No es el tiempo para estar yendo tras las vanidades de este mundo. No hay tiempo para desperdiciar en las vanidades hacia las cuales corre la masa humana. Es el tiempo para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Padre Santísimo, enséñame a considerar permanentemente tu gloria, tu presencia, la responsabilidad de adorar tu nombre, de bendecirte y de glorificarte, Dios. Porque somos un pueblo santo, con llamamiento celestial. Por lo tanto, Dios, debemos vivir de acuerdo a ese llamamiento. A ti damos honor en este